En la página que ya conocemos de Visual Studio 2019-2022, que esta es la URL, van a encontrar directamente la opción para descargar Visual Studio. Lo que puede suceder aquí es que no sepan cuál es la versión que requieren realmente. Entonces, si ese es su caso, les recomiendo ir a ediciones y comparar ediciones. Aquí van a encontrar un cuadro bastante claro en el que se indica cuáles son las características de cada una de estas versiones o ediciones de Visual Studio 2019 o 2022. Lo que les puedo mencionar en resumen de esta tabla es que la versión Community, en este caso, está en español, comunidad. Esta versión es gratuita e individual. La versión profesional o profesional es de pago e individual, o puede ser también ideal para equipos pequeños. Su uso es dirigido a pequeñas empresas, por ejemplo. También tenemos la versión Enterprise. Esta está dirigida a compañías con requerimientos más complejos, debido a que, como pueden ver, cuenta con todas las características que están listas en este cuadro. Por ejemplo, una característica muy útil en estos entornos para empresas, pues, es el desarrollo multiplataforma. En este caso pueden observar que la única versión que lo tiene es la versión Enterprise. Para este curso y para la mayoría de las tareas que no son enfocadas a proyectos de gran escala, nos basta perfectamente con la versión Community. Para descargarla vamos a dar clic en el botón, vamos a seleccionar en donde queremos que se descargue y le damos guardar. Aquí podemos registrar nuestra descarga. Yo de hecho ya la tengo instalada, entonces no lo voy a llenar, pero te pueden llegar noticias o algunas novedades si te registras. Entonces lo siguiente va a ser dar clic en este elemento para poder ejecutarlo. Nos pregunta si somos administradores y vamos a dar clic en sí. Luego en continuar, aquí simplemente dejamos que se esté descargando y preparando todo para la descarga e instalación. La versión más nueva hasta el momento, como pueden ver, es Visual Studio 2022. Hoy estoy trabajando con 2019 en este equipo. Esto es lo que nos aparece una vez que termina la descarga, y de hecho, como pueden observar, a mí ya me aparece modificar. No me aparece la opción de instalar porque ya está instalada en mi equipo. Ustedes pueden darle clic en instalar. Por ejemplo, imaginen que esta es su versión, la que descargaron. Van a dar clic en instalar y simplemente van a seguir los pasos para finalizar la instalación. En el caso de que tengan alguna otra versión instalada de Visual Studio, tienen tres opciones: trabajar este curso con su versión actual de Visual Studio, aunque puede existir algunas diferencias. También pueden descargar e instalar la versión 2022 sin necesidad de perder su versión actual. Pueden tener diversas versiones de Visual Studio instaladas sin ningún problema. La opción 3 es si no tienen proyectos importantes en versiones anteriores, lo ideal sería borrar y desinstalar la versión que tengan instalada y nuevamente instalar la nueva versión para así evitar tener diversas versiones instaladas.